Hola, señores, volví. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cafecito? Bueno, os cuento. Para vosotros parece que no ha pasado nada, pero sí que han pasado cosas. Ah, es un señor. Compré. Vale, fui a... Espera, por cierto. Tú. Ordéname esto por tipo y mete aquí toda esta mierda. Vendí pergaminos, vendí un montón de cosas y ahora os cuento lo que compré, ¿vale? Ahí. Mira qué gustito de inventarios. Mira. Bueno, espera. Así. Así. Flipasteis. Vale, a ver. Niruka. Vamos a empezar por Niruka. Le compré. Todo esto lo tenía. Le compré estos guantes que dice: combate con dos armas. Cuando lanzas un ataque con tu arma secundaria, puedes sumar tu modificador por característica al daño de ataque. Pues el modificador por característica viene siendo un +4, creo recordar. Esto hace de 6 a 9 ahora. O sea, solamente es con el arma secundaria, pero está bien. Le compré esta espada, que es encantamiento de arma +1. La que tenía antes era... es +2, la que tenía antes era +1. Y este arco, que me da marca del calzador, que me parece muy guay tener marca de calzador con Niruka. Es solo uno por... no me dice, pero creo que es uno por descanso largo, sí. Lo pone ahí. Bien. Gale. Le puse estas botas, le cambié las botas, no recuerdo exactamente las que tenía antes. Le cambié el amuleto este. El amuleto que tenía Gale se lo puse a la Ethel, lo miraremos ahora. Y le compré esto, que me da la fuegote gordo. Lanzamiento de bola de fuegote gordo. Vale. Y ya. Con esta señora le puse esto, que lo tenía por ahí medio perdido. No es que haga mucho, pero... ahí está. Y creo que nada más para ella, Y la Ethel... le pillé. Esto ya lo teníamos. Le puse esto, que era el que tenía Gale y valiendo, ¿vale? O sea que va... no, compré un casco para Gale, es verdad. Dice: cuando infliges daño de fuego obtienes agudeza arcana durante 2 turnos. Agudeza arcana es un poco chusta. La entidad afectada tiene un bonificador de +1 a sus tiradas de ataque, de conjuro y clase de dificultad de conjuro. A ver, que sí, que algo ayuda, pero no es la polla. Y listo, Evaristo. Vamos a juntar todo el oro. Aquí. 1144, sí, está todo aquí. Vale, pues dicho esto, continuemos. Por tipo y por tipo. Ya estaría. Vale, vamos a hablar con esta señora, que quedáramos aquí. No sé si recordáis esta zona. Aquí quedáramos. ¿Estoy grabando? Sí, bien. Pues vamos allá. Y sobre algo. Hola. No sé si molesto un poco. ¿Qué haces? Ah, es la que genera la protección aquí, ¿no? Para que no entre la oscuridad. Está jodida, ¿eh? Pues te reviento. Ya veo, ya. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. Puede que tenga el parásito de un alma leal, pero no su afán.
Las noticias vuelan, sé cómo te llamas, pero poco más. ¿Te importaría iluminarme? Adelante, ilumíname. I am a cleric of Our Lady of Silver, the moon goddess Selûne. Selum. As long as I keep channeling her power, this inn stays uncursed. A defense to your offense. We've been waiting, hoping against hope, for someone like you. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jaheira's sent you to beg a protection spell of her favorite cleric. No. Todavía no. Wow, guapísimo. Ahora no me van a afectar la maldición de sombras. Me gusta esa idea. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the shadow curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. ¿Algo más que debas saber antes de partir? There is, actually. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Pero no hablé con Jaheira aún. Aún no he hablado con Jaheira. ¡Ey, carajo! Hola. Marcus. Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself. ¿Cómo? Ketherick. Hostia, es que soy tan malo para los nombres si no les pongo cara, tío. A ver, Ketherick. Me suena que el druida que tenemos en nuestro campamento, Halsing, nos habló de él, ¿no? Que era como la salvación o el causante, es que no lo recuerdo, tío. ¿Era el causante de la maldición? ¿O el que mantenía la maldición a raya? No lo recuerdo, ¿eh? ¿Qué eres? My instructions are clear. Take the girl to Ketherick alive. No me fío de ti. Sondear la mente en busca de más información. Dale caña. Dame la guía. A haunting face swims into your mind's eye. Its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Marcus pretende secuestrarte, Isabel. Vamos a tener que salir de esta a sangre y fuego. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. Vale. Ketherick no es de fiar, entonces ya lo sabemos. Time to go, Isabel. Que no, te reviento los dientes. Métele un puño, métele un puño. Diablos. Mol, cuidado. Cuidado, Mol. No, pobre. Moon Maiden, guide my hand. Come along, Isabel. Madre de puta mía, ¿qué hiciste ahí? Vale, ¿cuánta vida tienes tú? 30. ¿Tú? Me cago en Dios.
¿Y los de abajo qué? ¿Podréis aguantar? Que hay otro, ¿eh? Voy a gestionar este pavo aquí, tío. Métele el furtivo. Ahí. 23. Bastante bien de furtivo. ¡Ah! Métele la marca. La marca del cazador. Y ahora métele esto. Fallaste, puto. Madre de Dios. Tienes que hacer algo, ¿eh? Vale. Gale. Gale, ¿puedes ponerte aquí, machacar a esos tres sin darle a ella o qué? Recibo ataque de oportunidad de este pavo, ¿eh? Ponte aquí. Pega un relancambio. Es que le doy a todos. Le doy a ella también, ¿eh? Pero que aguante. Resiste, Yahira. Ah. Vaya por Dios. La liadiña. Isabel! No! What in the nine hells happened? Tenía curiosidad por ver qué haría sin ella. Las fuerzas de la Suta han pasado. Ahora sabemos... No. Vamos a decirle, pues más o menos la verdad. No le voy a decir que yo reventé a la señora. Ketherick was planning our demise all along. Listen closely, for there's very little time. Even if last light falls, you must destroy the cult of the Absolute. Their leader is a man called Ketherick Thorn. He resides in Moonrise Towers, and we found him to be impervious to the blade. And to magic to boot. Even so, you must find him. And you must kill him. As impossible as that task sounds, there must be a way to break the spell that makes him invincible. There are secrets in this ancient waste hidden from... But hark. Something stirs. Claro, estáis sin la protección, ¿verdad? Madre mía. Ay. It's happening. They'll all be taken by the shadows. Only by the grace of Isabel's spell will we be spared the same fate. We cannot hesitate. Not even for those we knew. Those we cared for. They're no longer who they were. Still your hearts, and steady your hands. To battle! We shall not fall. Trepador sombrío. Madre, hay muchísima gente aquí.
Madre, muerto viviente, tío. Este tiene 60 putos puntos de vida, el melón este. 42. Vamos a morir aquí, Muy fuerte muerte. Vale, la marca del cazador puedo cambiarla de sitio, con mi acción adicional. Es verdad. Puedo ponerla quien quiera, la marca del cazador. Vamos a morir, Hay muchísima gente. Bendición de Selûne, ¿qué es eso? El resplandor de Selûne protege contra los efectos menores de la maldición de las sombras. Ah, lo tenemos todos. Pero cuidado, ni siquiera su luz es capaz de neutralizar las sombras más oscuras. ¡Joder! Tienes que transformarte en un oso poderoso, Tío, ¿y por qué están todos puto aquí, macho? Vamos a ver. Pon la marca del cazador a este. Y ahora, métele. ¿Tienes ventaja? No. La marca del cazador no te da ventaja, pero métele. $24 de daño, no está nada mal, Vale. Intenta protegerte lo más que puedas, porque por aquí no hay nada. Bueno, están estos, tío. Hay muchísima gente. Vamos a morir fuertísimo. Vale, eso fue un buen golpe. ¿Esto qué es? Aceite. ¿Y esto qué es? Hielo. Vale, aquí igual se caen, ¿no? Se resbalan y se caen, es posible. Y esto es alcohol. Vente aquí. Métela a este. Joder, macho. ¿Cómo pifia? Si tenía ventaja. Saqué 2-1. Madre mía. Palabras de curación en masa. La voy a usar, O me curo a mí. No, voy a curar a todos un poquito. Llego a todos. Vale, perfecto. Voy a matar a uno, Hola. Vale. Puedo matar a este tranquilísimamente. Y a esta también. Métele. Y métele. Vale. Y furia de magia salvaje. Hasta que tu rayo de luz desde tu pecho en cada turno. Y hace... Bueno, no hace mucho daño. Pero estos son muertos vivientes y lo sagrado creo que le hacía más daño, ¿verdad?
Tienen menos puntos de golpe y una fuerza reducida. Poseen resistencia al daño necrótico y no pueden usar conjuros ni armas. Bueno, eso es bueno. Vas a tanquear tú esta, gente. Under their noses. Fallaste. Your penance will Just be look paid at you. now. Madre mía, tío. Not win this game. Where do you think you're going? Vale. Creo que es buena, ¿eh? Vente aquí. Certainly. Y caga un boloncho. Le doy a los 4. Os caga boloncho ahí. ¿Cómo? Ay, por favor. Ay, boloncho. Vale, buen boloncho. Una poti. Can't even catch my breath. Vale, contigo. Tú a esta la puedes matar con esto. No falles, ¿eh? Vale. Pones marca del cazador aquí y le metes un pifostio ahí. Ah, 3 se quedó el cochambras este, ¿eh? ¿Me da ataque de oportunidad? At the ready. No. Vale. Vale. Termina. Me debería haber tirado una poti, ¿eh? Una pantera. God, cabrón. Consume 3 cargas de... Tengo 5. ¿Para qué? Y libera un estallido de electricidad que inflige daño y transmite descarga a los enemigos cercanos. De momento no, ¿eh? Métela ahí. Y métela ahí. Y cúrate... No, cúrate con esto. Vale. Tú puedes lanzar de 1 a 6 de daño radiante. No, vamos a pegar aquí, pero como si no hubiera un puto mañana. Dale, coño. Bimba. No quiero ponerme el ataque temerario, ¿eh? Vale, bastante buen daño. Tírate una poti. Vi uno con 4 de vida, es posible. 44. No, tío. Una ola atronadora aquí sentaba bien, ¿eh?
Me como golpe de oportunidad, tío. Tengo que sacarme a este pavo de aquí, Yo creo que le doy a este, así. Porque así no le doy, pero así sí. Dale. Vale. Esta es la mierda. Y ahora... Es que no sé muy bien qué voy a hacer, Poti, quizá... Bueno, no, estoy full vida con él, Voy a intentar subirme aquí. Vale, con este no tengo ataques de área. Igual me cargo a este pavo, Vale, pon marca del cazador. Se fue la marca del cazador, se fue. La marca del cazador se fue. Métele. Debes tener ventaja, pero tengo ventaja, tío. No me deja dar clic derecho, Yo qué sé, tío. Es que si me vengo aquí mato... Probablemente quizá mate a 3, A ver. Métele aquí. Métele aquí. Y métele a este. Ay, 9 solo. Qué lástima. Pero bueno, está bien, está bien. Tenía marca del cazador, ¿por qué no la vi? Vale. ¿Tú qué? ¿Matas a este ya o no? Pues todavía no. Joder, macho. Subiendo de nivel. Paso brumoso. Aquí. Va a caer, tío. Me cago en... Ah, pero vale. Rompieron a la esa, pero no al oso. La historia es que le quitaron la transformación, pero no... Vale, Niruka. Mátame a este. Tómate una poti. Y vente aquí. Tanquea algo tú, tío, porque... Vale. Contigo. Seis de 6. O sea, hace 2 de 6 con cada 12 haría. O mejor haces un salto aquí. Me levantas a esta. Y te vienes aquí a tocar los huevos a este señor. Melee. Porque tiene arco,
¿Pero qué haces? 270 de experiencia el Carlach, ¿eh? Madre mía. Esta señora destroza, ¿eh? No tengo acción. Ponte la furia salvaje esta. Pude haberme curado mejor, ¿eh? Pero bueno. Dice que furia. Ira. La adrenalina disponible para las venas. Tienes un magnificador +1 tal. Bendición de Selum, magia salvaje, zarcillos sombríos. Su cuerpo se ve rodeado por unos zarcillos de oscura magia salvaje. Tiene 12 puntos de golpe temporales. Bueno. Tiene 7 de vida. Viene más gente. Bueno, bueno. Es que eres tontísima. Te tiraste a ti misma las mierdas, macho. De verdad, ¿eh? ¿Qué? Pon marca del cazador aquí y métele. Ay, 15 solo, tío. Se queda un culo de pis. Así. Tómate una poti. Mierda, estás full vida, tío. Madre. Ay, por favor. Habitación de Isabel. Y tengo todo sin vender. Me cago hasta en mi vida. El tema de no dar F5, tío. Ay, 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 por favor. Pudimos haberlo ganado, ¿eh? Bastante fácil, además, pero bueno. Es que te mira otra vez, me cago en Dios. Pero bueno, ahora por lo menos ya sé más o menos lo que voy a comprarme. Voy a, ya que tengo la oportunidad, o sea, estas cosas no las suelo hacer, pero ya que puedo y tengo la oportunidad, voy a bajar. Es que mira cuánta gente hay, tío. Es verdad que me reventé las pezuñicas ahí. A ver si vienen. Vendrán. Ok. Hola, señores. Abajo. Voy a hablar con ella ya, ¿eh? Please, be welcome. Have a drink. Oh, my gods! To your very good health. A ver. Vamos a chequear esto. Vamos a mirarla y estudiarla. She is anxious for you to drink the wine first, and it's an anxiety you recognize. No Not quiere every beber el maid vino. prefers a blade in the ribs or arrow in the back. Some prefer poison. Si bebo esto, ¿cuánto tardará en matarme el veneno que le has echado? Well spotted. But if I wanted you dead, I'd have crushed you with my vines. I've only added a touch of cloth grass.
A quaint herb that encourages truth-telling. Ah, sí. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. No, pero se carga mi confianza. Prefiero usar aliento de Benny en los interrogatorios. No deja rastro de olor. Adelante. Si vas a confiar más en mí, venga. Bottoms up. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? No. Si el parásito me otorga poderes que antes no tenía, me está cambiando mejor. ¿Tira de salvación de qué? Armadura de seda de araña. ¿Qué dices? A pesar de que sabes que te está afectando una droga, intentar negar que el renacuajo tenga ninguna clase de influencia en ti. Nah. Me está cambiando mejor. ¿Qué haces? Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Claro. La confianza no importa. Completaré el trabajo y eso es todo cuanto necesitas saber. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Los seguimos hasta este antiguo pueblo y acabamos enfrentándonos a un hombre al que matamos y enterramos hace más de un siglo. Sí, se ha vuelto, tal vez tendrías que haberle dado más fuerte en su momento. ¿Quién era? ¿O es él? General Ketheric Thorn. Otra vez, tío, el Ketheric este. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketheric Thorn live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. Bueno, We veremos. met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. Cafecito. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. ¿Qué tienes en mente? ¿Tú crees que puedo matarlo? Me parece que no. ¿Qué tienes en mente? Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketheric is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Ketheric tiene los días contados, me aseguraré de que así sea. Tú quieres aprovechar mi infección, pero yo quiero curarme. No, no, no. Parece que a mí me toca el trabajo más arduo. Without a cure for your infection, your days are numbered too. Yet you selflessly offer to spend them fighting alongside us. I Que like tengo you. una guardiana que me I protege. promise I will do everything I can to make sure you survive this. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketheric's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet.
¿Cómo puedo llegar hasta él? Las torres están rodeadas de You're sombras. not our only secret weapon. Isabel, a faithful cleric of Seluna, Sí, and a light in the que darkness. te spoileo. Dentro de 5 She minutos, cast cuando vaya a hablar illusion con around ella, Inn. se la va a It's the llevar. only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll Vale. see you through the shadows safely. Vale, pero primero voy a vender, ¿vale? Porque después ya sé lo que pasa. Que esta señora me pega a golpes. Vale. Y creo que voy a usar esto, ¿eh? Creo que es el momento ya. Que sí, que es una pesada. Enséñame tu mercancía. Cállate. Vamos a ver. Vender, vender, vender. El veneno, vender. Esto todo lo metía en la mochila. Esto, vender, 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 vender. Vender. Para que veáis lo que es también, ¿sabes? Bueno, que si estáis jugando ya lo sabéis, pero... No me mola nada, tío. La gestión de tanto inventario, la verdad. Es lo único que digo yo que no... Vale. Escudo de fuego. Estos los tengo que guardar, ¿vale? Estos tintes a la mierda. Me dan nada por ellos. Esto no. A ver, lo que decía que me compré. Me compré esto. Me compré... ¿Cuál es el de la marca del cazador, tío? Más no veo. Me compré esto. Pa' él. Y un arquito por ahí que había. De la marca del cazador. ¿No era un arco? Esto me lo compré, pero tengo que vender más cosas para poder comprarlo. ¿No era el arco, tío? ¿O cambiaste el loot? No puede ser, ¿eh? No puedes hacer esto. No. No lo estoy viendo, ¿eh? Me estoy poniendo un poco nervioso. ¿Dónde está? Igual lo tenía en mí. Es posible, a ver. Negocia. Negociar. Ah, esto se puede vender. Y esto se puede vender. Ponte esto y ponte esto. Perfecto. Tú. El gorro. ¿Lo tenía yo? ¿Really? ¿Really, motherfucker? Pues sí. Espérate, a ver. Esto para vender. Esto no. Esto sí, esto sí, esto no. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto... Míralo. Esto sí y esto sí. Y esto no, y esto sí, y esto sí, y esto sí. Y esto sí, y esto sí. Vale, Gale. No sé si venderte esto, ¿eh? A ver, es que también vale 37 monedas, tío, es una basura. No me llega, ¿eh? No, no, no. ¿Qué haces? No quiero vender todo. Quiero abrir. Abrir. A abrir. No me deja. Vale, tengo que... Aquí. Esto no. Hablar con los muertos no. Es...
Esto... sí. Esto... sí. Esto... sí. Esto también. A esta le ponía esta, es verdad. Seda armadura. Véndelo. 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 Estallido de relancambio, no. Esto se lo ponía a la otra. Luces danzantes, sí. No provoca ataques de oportunidad, me da igual. Esto también. Esto también, esto también, esto también. Esto también, esto no. Esto lo quiero guardar para la clérigo. Vale. Y ahora contigo puedes comprarte esto. Me quedan 333, pero luego vendo un montón de pergaminos que tengo aquí repetidos, ¿eh? Y vende esto también, va. Bueno, pues nada, si no me dejas, vete a la mierda. Vale. Cállate, cállate. Cargar, casi le doy a cargar, ¿eh? Vamos a guardar. Una bola troncho muncha. Y aquí con un tema de los pergaminos. Es que, madre mía, es un poquito tontito tú. Eso es. Esto. Libro de conjuros. Hacer añicos y escudo. No, solo la de hacer añicos, aprender. Y el resto, para vender. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Vale. Esto para vender, 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 esto para vender. Dos. Para vender, dos. Para vender, dos. Para vender, dos. Vale. Esto es a lo que me refiero, tío. Es súper lioso. Los verdes también. Que ya los tengo. Y me quedaré con estos. Vale. Ah, estos pensaba en comprármelos, ¿eh? La de protección contra los proyectiles. Tintes nada. Pergamino de asesino fantasmal. Ya lo tengo. Marchitar. Bola de fuego. No sé si comprármelo, ¿eh? El fuego gordo. Muro de fuego. Creas un muro de fuego abrasador y quemas a cualquiera que atraviese, que se atreva a acercarse demasiado. Vamos a comprarnos esto. Para tenerlo. Vale. Negociar. Cállate. A ver. ¿Me lo puedo aprender? ¿O todavía no? El bolo de fuego. No. Sí que puedo. Vale, entonces ahora, como sabemos lo que se viene, me voy a quitar caída de pluma, me voy a quitar invisibilidad. Depende, terror, nah. Vamos a ponernos bola de fuego, relancambio, esto no. Bueno, sí.
Y vamos a necesitar más daño, más daño, más daño. Manos ardientes. Venga. Falsa vida. Obtiene 7 puntos de golpe temporales hasta el próximo descanso largo. Creo que no, ¿eh? Voy a ponerme el de invisibilidad también. Vale. Y ahora. Vente aquí. Déjame una grasa ahí. Así. Esto es un poco trampa, pero te callas. I bet they're close. Watching us. Bola de fuego, ¿eh? Vale. Niruka. Ah, a equiparnos, claro, coño. Ponte esto. Cambia formas. Espérate, porque tú tenías aquí este que no vale un puto nada. Bueno, me sirve. Estallido de Erlancampio. Esto para ti. Esto para ti. Estos los he vendido también, ¿eh? En la otra partida los vendí también, estos guantes. Pero bueno, esto vamos a dejarlo más o menos por aquí. O sea, vamos a dejarlo así. No voy a ordenar más porque es un Cristo, ¿vale? Estos hechizos ponlos aquí. Estas botas también, es verdad. Póntelas. Paso brumoso, mejor que eso. Pon esto por aquí. Esto también. Vale, y esto ya lo ordenaré. Esto también aquí. Vale, pues estamos, ¿eh? ¿Cuántas potis tienes tú? 3. Tú 2. ¿Por qué tan pocas? Vale, divide esto. Y divide esto. Ponte tú 3 y tú 4. Y vamos para allá. Moving ahead. Bueno, podríamos ir a hablar con estos y el combate lo hacemos en el próximo. Sería feo. Pero es que si no perdemos la oportunidad de hablar con esta gente, ¿eh? Y no quiero. Va a ser rápido. If you're poking around this god's forsaken place, you must have someone in Moonrise too. Hope you find them. Puño Rajir. You're heading into the towers, are you? Good. I pray it's not too late for Duke Ravengard. He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. I don't suppose you found a way into the towers? ¿Cómo? No has encontrado una forma de llegar a las torres, ¿verdad? Aún no. I trust you will do everything you can to free the Duke. But in case you don't find a way, I'll be heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. Bueno. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. You know the name Gortash, a councillor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. ¿Qué es la Guardia de Acero?
The Steel Watch are the future of warfare. Autómatas. Automatons that can be sent into battle without risking any lives, except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketherick throws at us. I'm sure of it. Bueno, pues ve. I'll ¿Qué do haces my aquí? best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Pero lárgate ya. Farewell. Ay, por favor. We'll meet again, God's willing. Carlach quiere cosas, ¿eh? A ver. So Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this steel watch of his. You already know the story. I was Gortash's bodyguard, loyal as they come, when he made the deal with Zariel. She got a test subject for her infernal engine. I never found out what he got. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. La gente así no debería tener poder. No. But they always seem to get it, don't they? Sí. O que el poder los vuelva así. Consejera Florrick. The journey back to Baldur's Gate. No, no, vete de aquí tú Your ya. task here is harder still. Timora be with you. Puño Aubry. An extra blade could be the difference between rescuing Duke Ravengard or losing him forever. I hope you'll help us. Puño Greta. Nice to see a friendly face come out the shadows for once. Puño Thadwick. Está cantando este, ¿eh? We're discussing fist business, and you're no fist. Vale, pues me voy. Manipulo Vidor. Heard you're meant to be heading toward the towers. Has oído bien. Muy cierto, pero dicen que el tipo encamado este podría ayudar. I'm not as hopeful as Florrick. For my money, we're better off strategizing without him. Ah, sí. Y Gillar, que nos cuenta. Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistula. Nathaniel and me climbing up a tree. We need you, sir. One of our own's been taken. A Grand Duke. You might have something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it, or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. Thaniel, un amigo mío, Halsing. Me suena que me habló de Thaniel, un amigo mío. Este es Thaniel. Halsing. Really? Could you bring him here? You'd be glad of the help, wouldn't you, sir? Déjame... Esa canción, ¿la habías oído antes? No, not till I met Art, anyway. It seems to be all he remembers. ¿Ha registrado sus efectos personales? This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. A ver qué consigo averiguar. Thank you. Objeto recibido, carta gastada. Pero esto... vamos al campamento. Vamos a hablar con Halsing. Señor Halsing.
Mustio. Aquí. Will también quiere cosas. Gale, te estás mojando los pies. Primero Halsey, luego Will. Sí. Hay uno del puño ardiente en la última luz. La maldición lo ha dejado inconsciente, pero no deja de murmurar algo sobre un muchacho llamado Thaniel. He is? Then I must see him. Insensible or not, he knows something. I will go to see him at once. Join me when you can. Muy bien. ¿Y tú? A blushing apple begging to be plucked? Raphael's angling for the girl's soul. Sí, ¿verdad? Mola esta testaruda. Si está empeñada en asociarse con Raphael, no habrá forma de convencerla. Porque soy un triunfador. Mi nombre, yo llamo-me Raphael. Debería aceptarlo, no. Mola esta testaruda. Si está empeñada en asociarse con Raphael, no habrá forma de convencerla. Voy a decirle esto mejor. Tenemos que advertirle que se aleje. We should at least try. The girl's as bold as a lamb cavorting in a lion's den. But I think she's clever enough to flee before the jaws close around her neck. One way or another, she'll see there's no winning Raphael's game, and she'll walk away. ¿Y si no es así? Then Raphael collects another trophy, and Mole sells her independence to the hells. You've seen what happens when a bound soul reaches for freedom. I can't imagine what cruel penance Mole would pay if she were ever to resist that fell bastard. Los sectarios han llevado a tu padre a las torres Alzaluna. Pero es... ¿Quién era el padre de este pavo, tío? Era Thorm. El Cedric Thorm, el padre de este pavo. No, era el duque. Era el duque. Cállate, niño. No tienes ni puta idea. Then we know our mission. All roads converge at moonrise. Sí. ¿Podemos fiarnos de Florrick? Florrick es la pava que estaba aquí. I was 11 when the Councillor spotted and slayed an assassin who stalked father from the shadows. I was 13 when she brought word of a goblin warband advancing on Rivington. Her keen scouting saved 100 lives that day. The Councillor's loyalty to my father is beyond question. She's as steady as Tyr's heartbeat, as upstanding as the Sword Mountains. Father's at Moonrise Towers, and we need to save him. La secta debe de tener alguna razón para secuestrar a tu padre, pero ¿cuál? ¿Para qué molestarse con Ravengard? La secta ya lo habrá asesinado e infectado a estas alturas. They want violence, they want control, they want Baldur's Gate. Who better than Grand Duke Ravengard to surrender it? Who better than the commander of the Flaming Fist to dismantle its defenses? They will infect him, and the city's guardian will become its ruin, unless we put a stop to it. Alzaluna, pues, no podemos permitir que la Absoluta tenga en su poder al Gran Duque Ravengard. We can't and we won't. The shadows be damned. Hasta luego, Will. A lo mejor vengo a por ti y te transformo en bardo. Pero hoy no. Porque tampoco vamos tan rotos como yo pensaba, ¿eh? Vale, abandonar campamento. ¿Está Halsing aquí? Igual debería haber dado un F5, ¿eh? Vale, lo doy ahora. F5. Halsing. Sí que está así. ¿Hablo con el primero o qué? It's true then. He's met Daniel. There's no other way he'd know that name. This is just what we needed. Well done. We need to wake him. He must know something about where to find Daniel. Mira, hay una druida aquí como tú. Pero es más poderosa que tú, Halsey. ¿Alguna idea? If he was able to escape the Shadowfell, then it mustn't have managed to consume his spirit. Well,
Not all of it, anyway. We need to unlock whatever's left of him, inside his head. There must be something to trigger him. A word, a memory, an item. Ella We sabe. just need to find it. Tenemos que sacar a la luz lo que queda de él en su mente. Debe de haber algo que lo despierte, una palabra, un recuerdo, un objeto. Solo hay que encontrarlo. Tiene que haber otra forma de eliminar la maldición. ¿Cómo que veré lo que puedo I don't hacer? deserve you, my friend. Pero entonces, ¿qué? ¿Aquí, quizá? Zapatos de suela dura. Estas botas están hechas de cuero recio. Más vapuleado que un payaso en una tragicomedia. Esta camisa encaja a la perfección. Mochila. Ah, esto sí, esto también. He keeps saying Daniel's name. He must know more. We need to rouse him. ¿Y cómo reanimo yo a este señor? Without Daniel, no. And I don't know how I can find him without speaking to this man. I don't deserve you, my Ay, por friend. favor. ¿Y qué hago yo con este pavo? He's shown No, quiero hablar keeps con saying ella, Daniel's coño. name. A ver, No rest for the wicked. vamos a gestionar. Quiero el de esto no, dame esto. Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistular. Ay, por favor, otra vez. Climbing up a tree. We need you, sir. One of our own's been taken. A Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. A ver, sé que es la conversación que tuvo antes, pero está Halsing aquí, yo que sé, a ver, igual hay algún otro tipo de interacción, yo que sé. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. Déjame echarle un vistazo. If you know how to get through to him, don't hesitate. Medicina, conocimiento arcano, puede que sea alguna clase de afección mágica. Detectar pensamientos, sondearle la mente. Hombre, yo creo que esto, sin duda. Dame la guía también por si acaso. He spent a long time in the Shadowfell, a Sharan realm without color or light. It's had a terrible effect on him. Without a reminder of who he is, of what he held dear, his mind will remain lost to the darkness. Ha registrado su investigación. Mirarlo fijamente. Podría haber algo que estés pasando por alto. Dale caña. 10. No empicies, ¿eh? Vale. His fingertips sport calluses and toughened skin, as if from manual labor. Oh, un laúd. We found a letter in his pocket. I can't seem to find it now, but he doesn't seem to have any reaction to it anyway. Held on to it for 100 Ah, es verdad, years, coño, que me though. dieron una carta. If he does, he isn't sane. Vale, la carta. Aquí. Agente Art Kulak. Cargo llama. Objetivo: obtener información sobre las actividades
desarrolladas en torres de Alzaluna y sus alrededores, dirigidas por Cetheric Thorm, de la ancestral familia Thorm de la región. Órdenes: alojarse en la posada a la última luz y comenzar la investigación de la casa de sanación. Los informes indican corrupción, pero aún no ha podido corroborarse. Nota: la familia Thorm de la región es devota de Selum, pero algunos rumores indican que podría estar ganando fuerza un enclave sharano. Investigar e informar. Gran Duque Elta. Vale, no tengo ningún laúd ni nada parecido, ¿verdad? Despierta a Art Kulag. Hemos encontrado las últimas órdenes de Art. Investigar la casa de sanación. Si seguimos sus pasos podríamos averiguar algo más sobre él. Investigar la casa de sanación. Voy a intentar hacer una cosa, Mira el gatete este. At least things have stayed interesting. Ven aquí. On my way. Bueno, tenemos que ir dejándolo por aquí, Hablo con el gato y lo dejamos. Mi plan es comprar algún instrumento musical de cuerdas, tipo laúd o algo así. Hiss. I say hiss. Tranquilo, gatito, no voy a hacerte daño. ¿A qué vienen esos bigotes tan agitados? ¡Fu! And yet you harm me by your very presence. This is my territory, and you're in it. Vengo con buena intención, tan solo que quiero admirarte de cerca. I'll allow it. Sé que eres buena pieza. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Admirar al gato en silencio. Tienes pinta de saber lo que se cuece. ¿Te has enterado de algo interesante por aquí? Good of you to notice. For my part, I have noticed the cleric is La alive. clériga es una mentirosa. She promised me a bit of milk. Do you see any milk, do you? Nor do I. Disgraceful. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Linked, of course. You've had enough. Now go. Quickly. Yes. Pues hasta luego. Voy a mirar a ver si esta señora tiene un laúd. Porque no hay nadie más para comprar, ¿verdad? Único esto. If you're all right by Jaheira, you're all right by me. Enséñame tu mercancía. No tiene. Pues es una lástima. Take care now. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Supongo que este señor se va a quedar aquí en Bavia, salvo que... Espérate. Me vino así un flash de que aquí había instrumentos musicales. Let's have a look. Podría buscar, Igual lo hago fuera de cámara, lo de buscar instrumentos musicales. No. En un barril no creo que haya nada, ¿no? No. A ver, podría hacer una cosa y robarle a esta. Voy a hablar con ella. Tenemos que dejarlo por aquí. Voy a dar un F5. Pero voy a hablar con ella primero. Es que un puto juego de mierda. Watch yourself out there. Please. Mira, ¿podrías tocar una canción? Vale, a ver, guarda. Y ahora haz lo siguiente. Esto igual sale mal, Invisibilidad a este. No hay espacios. ¿Qué haces? Ilusión menor. Quiero invisibilidad, no quiero ilusión menor.
A ver, quita esto. Aquí. Vale, actívame por turnos. Tú, ven aquí. That's a friendly looking shadow. I applaud your taste. I can't waste any more time. Laúd de Lihala. Laúd a secas. Voy a pillármelo, ¿eh? Robar. I can take what I please. Hola. No pasó nada. Salir del modo por turnos. ¿Tienes algo que ocultar? Nada, nada. Tengo el laúd, sí. Puedo tocar el laúd. Es que no tengo competencia, tío, pero yo creo que para tocar algo nunca he hecho esto. Es que no quiero enfadarla a ella, pero quería probar esto, tío. Porque dijo de no sé qué, de que era un... No. Bueno, pues nada. Cargar. Porque no sé, o sea... Habla con él, a ver. Con el laúd en la espalda. He keeps saying Daniel's name. He must know more. I don't deserve. Porque tú... no, quita esto y pon el de detectar pensamientos. Vente aquí. Detecta. Yo no tenía protección contra el bien y el mal. A ver. Esta. Quita entonces detectar pensamientos y ponte protección contra el bien y el mal. Yo qué sé. Hiding places brighter. Nada, tío, es imposible esto, ¿eh? O sea, no sé lo que tengo que hacer. It's true then. He's met Daniel. We need to wake him. He must know something about where to find Daniel. Nada, tío. Carga. Bueno, no guardes ya. Salte. Y nada, chicos. Como siempre, espero que os haya gustado. Nos vemos mañana con más. Chao, chao.